Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a revisar sobre cuál es el flujo de trabajo o la metodología de trabajo tradicional de postproducción utilizando el V-Ray Frame Buffer. Vamos a revisar cómo podemos mejorar nuestras imágenes utilizando los diferentes controles de corrección de color, también cómo trabajar dentro de Live Mix para materiales emisivos y también cómo poder trabajar dentro de Composite para mejorar nuestras imágenes finales. Si quieren seguir el mismo enfoque de este tutorial, es importante que antes de renderizar vamos a agregar una serie de render elements. ¿Qué render elements tenemos que agregar? Bueno, depende de cada proyecto, pero siempre habrá unos render elements que deben de ir necesariamente. Estos son, primero, nuestro V-Ray Denoiser. Después vamos a agregar nuestro V-Ray Back to Beauty, que nos permite reconstruir nuestro RGB Color o nuestro render original. Y también vamos a agregar V-Ray Light Mix, que nos permite separar las luces. Y en este apartado particularmente vamos a activar Separate Emissive Materials, que nos va a permitir separar los materiales de luz. Existe otro render element que es extremadamente importante y es para generar nuestras máscaras de selección, máscaras precisas o selecciones precisas. Este es nuestro render element de Cryptomate. Existen muchos render elements que nos permiten generar máscaras, pero creo que este es uno de los mejores porque lo hace de manera automática y de una manera bastante sencilla. Entonces vamos a agregar nuestro V-Ray Cryptomate. Y una vez que hayamos renderizado, si vamos a nuestro V-Ray Frame Buffer, vamos a encontrar que dentro del canal de Cryptomate podemos mirar todas las máscaras de todos los objetos de manera automática. Bastante útil esta herramienta de enmascaramiento. Si hemos hecho nuestro render final con la selección de estos render elements, entonces tenemos herramientas importantes para hacer nuestra corrección de color. Vamos a iniciar agregando algunos layers de corrección de color y generalmente iniciamos con corregir exposición. Entonces agregamos exposure, aquí podemos corregir la exposición, también corregir los highlights o bien en este caso vamos a agregar ligeramente un contraste. Ahora notarán que el background tiene una ligera exposición, voy a corregirla. Entonces voy a agregar nuevamente un layer de corrección de color de exposure y vamos a reducir la exposición. Si notan, la exposición afecta a toda la imagen, entonces voy a utilizar una máscara. Voy a máscaras, Cryptomate Mask y voy a elegir las zonas que yo quiero que sean afectadas por este layer. Puedo prender la previsualización de máscaras y si he elegido mal, voy a reducir la selección. Ok, y entonces ya tengo mi resultado. Voy a ajustar ligeramente la exposición un poco más y puedo apagar y prender mi layer para verificar qué es lo que yo quiero. Ahora voy a agregar un layer de hue y saturación para darle un poquito más de vida a los colores. Este layer también nos permite poder validar algunos tonos o colores sólidos en nuestro render. Voy a duplicar este layer y lo que haré es elegir igualmente una máscara de Cryptomate y voy a elegir en este caso la lata para poder entonces trabajar con las propiedades del hue, modificando ligeramente los tonos. Esto me sirve para poder verificar si yo en algún momento voy a querer cambiar el color. Lo voy a apagar y lo puedo volver a ajustar si lo deseo. Antes de pasar a la parte de Light Mix, hay un layer más que es muy útil para darle un look general a nuestra imagen, que es básicamente el layer de Filmic Tone Map. Pueden elegir entre las diferentes opciones que aparecen disponibles, pueden probar para ver cuál resulta mejor a su imagen. En este caso, AMPAS funciona mucho mejor. Si creen que el efecto es muy fuerte, simplemente podemos bajar un poco la intensidad del layer hasta ajustarlo como nosotros queramos. Siempre que agreguemos diferentes layers de corrección de color, estaremos trabajando en un flujo no destructivo. Pueden duplicar, pueden generar máscaras como ustedes lo deseen, siempre cuando se sientan satisfechos del resultado. No hemos terminado todavía la corrección, pero ya estamos listos para empezar a trabajar dentro del Light Mix. He notado que la parte de arriba de la sombrilla parasol está un poco fuerte, entonces vamos a Light Mix y vamos a reducir la intensidad. Yo creo que alrededor de 0.5 está correcto. Ok.
Ahora vamos a trabajar un poco con las luces neón que están en la parte trasera de nuestro robot, en el fondo. Y estas luces neón son básicamente materiales emisivos, son Buried Light Materials. Y están separadas porque cuando agregamos la iMix hemos cliqueado Separate Emissive Materials. De esta manera, entonces vamos a encontrar los diferentes materiales de luz separados y podemos tener un mejor control. Si nosotros no hiciéramos este proceso, básicamente todos los materiales emisivos se encontrarían en el layer de Self Illumination. Y esto significa que si queremos editarlas tendríamos que editar el material emisivo y volver a renderizar. Entonces no es práctico. Voy a iniciar modificando la intensidad de la luz del lado derecho. Es importante no subir muchísimo la intensidad porque podríamos recibir ruido en nuestra imagen. Si vamos a trabajar con luces muy intensas es mejor que sea desde el principio en el render. Vamos a editar ahora las luces del lado izquierdo. Voy a cambiar ligeramente el tono. Entonces voy a elegir un nuevo color. En este caso un color rojo. Ustedes pueden notar que recibo un color diferente al que selecciono. Esto es porque las luces emisivas ya aplicadas tenían un cierto tono azul, entonces se está multiplicando. Es importante que cuando ustedes vayan a editar los tonos de las luces dentro del iMix, elijan en su render colocar luces neutras, como en este caso una luz blanca, y si yo selecciono un color voy a tener un mejor resultado. Ok, vamos a trabajar un poco con las luces emisivas del robot. Entonces vamos a trabajar primero las que corresponden a la parte de arriba y vamos a darles un tono un poco hacia los verdes. Entonces vamos a ajustar nada más el color que nos convenza. Ok, y el resto de las luces un tono un poco más cálido, quizás un tono ligeramente amarillo. Y entonces algo así, vamos a ajustarlo para que se vea un poquito más colorido nuestro robot. Ok, perfecto. Y si quieren revertir los cambios que hemos hecho, simplemente vamos arriba y damos clic en To Scene para tener las luces originales. Si estamos convencidos con lo que hemos hecho, es momento de mandar nuestro Light Mix a Composite para tener un siguiente nivel de control. Dentro de Composite lo que hacemos es básicamente la reconstrucción de nuestro RGB Color o nuestro render original a través de las diferentes contribuciones. Esto lo genera el preset Back to Beauty. ¿Cuáles son las contribuciones? Pues pueden ser reflejos, refracciones, iluminación global, iluminación directa, etc. Entonces ahora lo vamos a hacer, pero con los ajustes que se dieron a través del iMix. Tengan en cuenta que el proceso y los flujos de trabajo de iMix y de Back to Beauty son independientes, son separados. Entonces, cuando nosotros hacemos un proceso dentro del iMix y lo enviamos a Composite, notarán que hay una estructura diferente a cuando no hacemos un proceso del iMix y lo enviamos a Composite. De hecho, notarán que el folder de Back to Beauty aparece apagado. Esto es completamente normal. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora con este proceso. Lo primero que voy a hacer es agregar un folder para mantener todo bien organizado. Es recomendable crear ciertos folders o grupos de layers para ir teniendo un mejor control. Voy a agregar ahora un render element, que en este caso será el de la contribución de los reflejos. Entonces voy a seleccionar Reflection y lo que yo quiero es agregar una contribución adicional a la parte de lo que son los reflejos dentro del piso. Entonces voy a seleccionar una máscara y voy únicamente a seleccionar la parte de lo que corresponde al piso en los reflejos. Ya que lo tengo seleccionado, voy a dar un pequeño ajuste en el tinte, un poco más hacia los azules, para que tenga coherencia con mi render. Si oculto y hago visible mi render element, podrán notar la diferencia completamente. Ahora, en esta escena tenemos Aerial Perspective, sin embargo no se alcanza a percibir. Voy a agregar un nuevo render element y voy a agregar mi V-Ray Atmosphere para que haya una mayor contribución y entonces una separación del background con mi primer plano. Allí aparentemente no lo vemos, pero si me voy a Multiplier y cambio el tono a un tinte más o menos azul, entonces podremos notar la separación que tiene el background con mi primer plano. Ahí lo podemos ver. Ok, ahora vamos a lo siguiente. Vamos a corregir un poquito más. Vamos a agregar un nuevo layer de corrección de color. En este caso será Color Balance. Y vamos a ajustar ligeramente las sombras
un poquito más al tinte hacia los azules. También vamos a ajustar los medios tonos, en este caso un poquito más hacia los amarillos. E igualmente podemos ajustar los highlights según la referencia que nosotros queramos. Entonces aquí vamos a hacerlo un poco hacia los rojos. Ya hemos finalizado los ajustes de corrección de color y composición. Iremos a los toques finales de nuestra imagen, que es agregar los efectos de lente para que nuestros materiales de luz y nuestras luces brillen. Entonces es momento de trabajar con los Lens Effects. Ok, entonces vamos a trabajar con los Lens Effects. Vamos a habilitarlos y ahora tenemos el resultado. Si notan, nuestro robot atrae muchísima la atención con estos efectos. Si nosotros queremos trabajar solo en alguna zona, vamos a ir a Cryptomate Mask y vamos a elegir solo algunas zonas donde queremos estos efectos de bloom y glare. Es importante mencionarles que esta posibilidad de trabajar máscaras para Lens Effects está disponible en el update 1 de V-Ray 6 para 3ds Max. Ok, creo que con esto hemos logrado un resultado mucho más atractivo hacia nuestra imagen. Estamos ya básicamente finalizando esta etapa de postproducción de nuestro renderizado. Ya hemos finalizado nuestro proceso de postproducción. Hemos utilizado layers de corrección de color, hemos ajustado luces e intensidades a través del iMix, hemos hecho ajustes en composición y hemos agregado efectos de lente a través de máscaras para tener el control de dónde queremos estos efectos. Espero que este video haya sido de ayuda. Muchas gracias por verlo y nos veremos en un siguiente video. Hasta pronto.